Leyes de Newton en la medicina. Como introducción, este es un formato de presentación y explicación sobre las leyes de Newton, en el cual se expondrán casos donde se puedan aplicar las leyes de Newton dentro del área de la medicina. En primer lugar, ¿qué son las leyes de Newton? Las leyes de Newton, también conocidas como las leyes del movimiento, son tres principios a partir de los cuales se explican una gran parte de los problemas planteados en la mecánica clásica, en particular aquellos relativos al movimiento de los cuerpos, que revolucionaron los conceptos básicos de la física y el movimiento de los cuerpos en el universo. Son usadas para explicar el movimiento de los carros, las bicicletas y muchas cosas a nuestro alrededor que tienen movimiento, es decir, básicamente a todo objeto o cuerpo que genera un movimiento que es aplicado por una fuerza externa al cuerpo u objeto. Primera ley de Newton. La idea de que los objetos solo cambian su velocidad debido a una fuerza está englobada en la primera ley de Newton. Entendemos que un objeto en reposo permanece en reposo o, si está en movimiento, permanece en movimiento a una velocidad constante a menos que una fuerza externa neta actúe sobre él. Observa el uso repetido del verbo permanece. Podemos pensar esta ley como la que preserva el estado actual del movimiento. La primera ley del movimiento de Newton establece que debe haber una causa, que es una fuerza externa neta, para que haya un cambio en la velocidad, sea en magnitud o en dirección. Un objeto deslizándose a lo largo de una mesa o el piso pierde rapidez debido a la fuerza neta de fricción que actúa sobre él. Pero en una mesa de hockey de aire, donde el aire mantiene el disco separado de la mesa, el disco continúa moviéndose aproximadamente a una velocidad constante hasta que una fuerza actúa sobre él, como cuando golpea algún lado de la mesa. La fórmula de la primera ley de Newton es: si la suma de las fuerzas aplicadas sobre un cuerpo es igual a cero, entonces el cambio en su velocidad con respecto al tiempo también será igual a cero. La segunda ley de Newton, llamada ley fundamental o principio fundamental de la dinámica, plantea que un cuerpo se acelera si se le aplica una fuerza, entendiendo por fuerza una maniobra como alar o empujar a un cuerpo. El cambio de movimiento es directamente proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. Esto significa que la aceleración que un cuerpo determinado experimenta es proporcional a la fuerza que sobre él se imprime, que puede o no ser constante. La esencia de lo propuesto por esta segunda ley tiene que ver con la comprensión de que la fuerza es la causa del cambio del movimiento y velocidad. La fórmula fundamental de este principio es fuerza es igual a la masa por aceleración. Tercera ley de Newton. Se llama tercera ley de Newton o principio de acción y reacción al tercero de los preceptos teóricos postulados por el científico británico Isaac Newton. En toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria, o sea, las acciones mutuas de dos cuerpos simples son iguales y dirigidas en direcciones opuestas. Esta ley explica que las fuerzas en el mundo se dan en forma de pares, una acción y una reacción. Esta última de la misma magnitud, pero dirección contraria. Esto significa que cuando un cuerpo ejerce sobre otro una fuerza, el último responde con una fuerza de igual magnitud, aunque en dirección opuesta. Su fórmula matemática es F1 menos 2 igual a F2 menos 1. Aplicación de las leyes de Newton en la medicina. Aplicación de la primera ley de Newton en la medicina. Principio fundamental de la inercia.
Todo cuerpo presenta su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo o movimiento rectilíneo uniforme, a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas ejercidas sobre el cuerpo u objeto. En este caso, el resultado del impacto sanitario será el mismo con el transcurrir del tiempo, mientras no exista un problema o intervención sanitaria, o sea, la fuerza, que actúe sobre ello. Adicionalmente se señala que los cuerpos en movimiento a una velocidad determinada están sometidos constantemente a fuerzas o roce o fricción, que los frena de forma progresiva hasta su detención. En este caso, estas fuerzas de roce o fricción son nudos críticos durante la implementación de las intervenciones sanitarias o las acciones de mitigación para reducir la vulnerabilidad del sistema de salud frente al problema. Aplicación de la segunda ley de Newton. En la medicina, esta puede llegar a ser muy útil para someter las fuerzas a las que sometemos nuestros huesos. Por ejemplo, cuando recibimos un golpe en el hueso, este es sometido a una aceleración que es consecuencia directa a la fuerza del golpe. Decía que teníamos que tomar en cuenta dos cosas que son muy importantes, dentro de estas las cuales son: la primera, a mayor fuerza sobre un cuerpo, mayor será el cambio de estado del movimiento. Si una fuerza cualquiera genera el movimiento de una partícula, una fuerza, el doble o el triple, ocasionará el doble o el triple del cambio original. Por la primera fuerza. La segunda, el cambio ocurre en la dirección de la fuerza. Newton demostró que hay una relación directa entre la fuerza aplicada y la aceleración resultante. Además, probó que la aceleración disminuye con la inercia a la masa. Si tenemos un cuerpo de masa conocida y sabemos la fuerza neta que actúa sobre él, podremos saber con facilidad la aceleración. Aplicación de la tercera ley de Newton en la medicina. Esta ley nos afirma que toda acción tiene una reacción. Pongamos de ejemplo que si usted empuja una pared, la pared lo empujará a usted con una fuerza igual. En el momento en el que usted atraviesa esta pared es porque ha sido más débil y acaba cediendo a su fuerza. Ahora, ¿por qué si usted empuja en un sentido con una fuerza F y la pared empuja al contrario con la misma fuerza F, las fuerzas del sistema total no se anulan? Bueno, esto pasa porque están ejercidas sobre cuerpos diferentes, sobre la persona, o sea usted, y sobre la pared. Esto mismo ocurre sobre la mandíbula, cuando una persona padece de una enfermedad llamada bruxismo, que también es conocido como una enfermedad silenciosa. Esta es una patología que sufre aproximadamente el 70% de la población y que consiste en apretar de forma inconsistente la mandíbula y rechinar los dientes, produciendo un desgaste de los mismos. Esto ocurre ya que a la fuerza realizada por el maxilar inferior se le contrapone otra fuerza realizada por el maxilar superior. De antemano, agradecer por su atención. Esta es una exposición hecha en video para lo que es física médica de parte del grupo D.